¿qué necesito para empezar a mapear? Yo les decía que dependía si yo trabajaba en OpenPit o si trabajaba en Underground. Si yo estoy en OpenPit, para mapear necesito la línea de diseño o línea de topografía del Rajo más una referencia para dibujar. Esa referencia puede ser, en este ejemplo, un muestreo que se hizo del talud. En algunas minas lo que hacen es tomar muestras del talud, por ejemplo, una malla de muestras, por ejemplo, cada 2 metros, y lo que hacen es registrar, en cada muestra registran datos, por ejemplo, el tipo de roca. Entonces, con ese muestreo, en este caso es una base de datos de canaletas, cada canaleta representa la información del código roca que había ahí en esa muestra. Entonces, si yo despliego mi base de datos con los colores del tipo de roca, lo puedo utilizar como guía para generar los polígonos del mapeo. Otro ejemplo podría ser que tenga yo una ortofoto. O sea, aquí necesitaría la línea de diseño o la línea de topografía y una ortofoto. Y esa ortofoto debería tener el detalle o la calidad suficiente para yo, si me acerco al Rajo, verlo así con una definición clara. O sea, que yo me acerque a la triangulación del Rajo y se note los distintos tipos de roca. Y si yo tengo eso, si yo tengo esa información, podría mapear encima prácticamente de lo que sería la fotografía del talud. Ya en este caso, si tengo la ortofoto de un buen detalle y yo me acerco y soy capaz de verlo así con este nivel de detalle, yo podría mapear directamente mirando la foto. Entonces necesito la línea de diseño o de topografía más una referencia. Ejemplos de referencia: un mapeo, un muestreo del talud o una ortofoto. Cualquiera de estas dos cosas me sirven para lograr lo que sería un mapeo de talud o un mapeo de campo, que sería un mapeo en planta visto desde arriba. Esto es lo que se puede llegar a lograr con los datos de OpenPit. Ahora, ¿cómo hacemos esto en Vulkan? Yo tengo que seleccionar un sector en el cual voy a hacer el mapeo. Aquí yo tengo distintos sectores. Uno era un talud y aparte hay una layer que tiene puntos de referencia que son puntos de estación, que van a ser referencias para tomar distancia de los mapeos que se van a hacer. Acá voy a tener opciones para hacer todas las tareas. Por ejemplo, cargar una layer, aprieto este botón y le digo qué sector yo quiero cargar. Por ejemplo, el sector 1, que es el sector donde estaba el Rajo, le digo OK y está cargado. Supongamos que yo quiero hacer un mapeo de este sector. Tengo la línea de topografía, tengo aquí un punto de referencia, que es un punto de estación. A partir de este punto se van a medir la distancia a la derecha o a la izquierda, y necesito cargar mi referencia. En este caso mi referencia era una base de datos de canaletas. Entonces yo sé los tipos de rocas que hay en el sector por el muestreo que se hizo. Entonces esto lo puedo tener como referencia para mapear. Lo otro sería tener una ortofoto del sector, pero en este caso tiene que ser una ortofoto que tenga el nivel suficiente de detalle para yo ver cómo es la roca, como en el caso de la fotografía que había en la presentación. Entonces eso yo lo puedo desplegar y ver con este detalle. En este caso voy a tomar como referencia la base de datos de canaletas. Para mapear este sector yo voy a definir un área de dibujo. O sea, aquí vamos a comenzar a utilizar la herramienta del World Mapping. La herramienta World Mapping me permite mapear paredes. Entonces voy a World Mapping, me selecciono un punto de estación, un punto de referencia, y va a ser este de acá, que a partir del cual se van a empezar a tomar las medidas. Y después dice seleccione de dónde hasta dónde en la línea de diseño. Por ejemplo, desde este punto de ahí hasta el punto final, que vendría siendo, por ejemplo, este punto de acá. Se levanta este panel donde yo indico cuál es la altura, cuál es el ángulo de ese talud, cuál es el sector donde yo estoy trabajando, la lista de geólogos que están definidos, la fecha que se selecciona automático y un identificador. Entonces, como yo selecciono un punto inicial y un punto final, aquí se va a generar una sección que va a tener la inclinación del talud. Ahí se generó la sección. Si yo salgo de la sección, voy a ver que en el 3D está dibujado una sección con el ángulo de inclinación del talud. Este es un muestreo donde cada muestra representa el tipo de roca que hay en ese punto hasta 2 metros hacia la derecha. Por ejemplo, esta muestra representa que hay una roca azul desde este punto hasta acá, y desde este punto empieza una roca roja por 2 metros hacia el siguiente punto, y aquí sigue siendo rojo, etc. Con esta referencia de canaletas cargadas en pantalla, yo puedo empezar a generar líneas de contacto. Esas líneas de contacto yo las voy a realizar con esta herramienta que se llama Feature Lines. En este caso, bueno, yo ya conozco el proyecto, sé que estas muestras de color celeste son este tipo de roca brechosa. Le digo OK y yo empiezo a dibujar el contacto. Como yo sé que la roca brechosa termina donde empieza esta roja, podría ir, por ejemplo, punto a punto, ir marcando el contacto, o en este caso, para hacerlo rápido,
cruzar la línea de la sección. ¿Ya? Entonces ahora tengo que marcar el contacto de la roca roja. Yo sé que la roca roja termina aquí donde empieza la rosada. La roja es este tipo de roca. Lo otro es que yo pueda dibujar a mano alzada. Entonces a mano alzada yo también podría dibujar el contacto. ¿Ya? En el caso de que estuviera con la tablet, con lápiz sería más fácil. Y por último, la roca rosada es un granito. Y como es hasta el final, yo solamente la voy a encerrar completo. Algo así. Entonces yo dibujo los contactos. ¿Y qué hago con este contacto? Yo no me preocupo de generar los polígonos y hacer que los polígonos se conecten uno con otro y empezar a que tengo que hacer snap justo en el punto para que ambos polígonos queden pegaditos, no quede ningún espacio entre medio, sino que el mismo software va a reconocer las intersecciones de toda la línea de contacto. El mismo software me va a crear los polígonos de forma automática. Yo solamente le tengo que decir hacia dónde se tiene que proyectar cada línea. Por ejemplo, aquí se notan 3 intersecciones. Intersección del polígono del rectángulo con la línea celeste, que sería este sector de acá. La intersección del rectángulo con la línea celeste y la roja, que sería esta parte de acá. Y la intersección del rectángulo con la línea roja y la línea rosada, que sería este sector de acá. Este contacto representa lo que viene a su izquierda. Este contacto representa lo que viene a su izquierda, porque representa lo rojo. Y este contacto representa lo que viene a su izquierda, porque representa a lo rosado. Eso es como lo único que yo tengo que tener cuidado, porque todos los contactos que yo dibuje representan la información hacia el mismo lado de la roja, hacia el mismo lado del sector. Como ya dibujé los contactos, voy a ir acá, voy a ir a Lines to Polygon. Entonces el software me va a mostrar unos puntos alrededor del rectángulo, que es para yo indicar hacia qué lado se tienen que proyectar. En este caso, como se tienen que proyectar hacia la derecha, yo voy a marcar hacia la izquierda, perdón. Voy a seleccionar este punto de acá. Y el mismo software va a reconocer los distintos contactos y generar los polígonos de forma automática. Los polígonos del mapeo de ese sector. Y ahora voy a tener aquí el talud que se mapeó. Entonces yo después procedo con la información que hay hacia los lados, a generar distintas ventanas de trabajo en la cual yo voy a ir dibujando este mapeo y yo solamente me preocupo de dibujar los contactos y los polígonos se van creando solos. Una vez que el polígono se creó, yo voy a ir a la opción que dice acá asignar atributos y que va a hacer esto, que le va a agregar información a los polígonos. Me va a decir quién fue el geólogo que hizo este mapeo, en qué fecha se hizo, cuál es el nombre del sector, que en este caso le puse ejemplo de talud, cuál es el nombre de la litología, en este caso brecha, cuál es el área de ese polígono y también el identificador. Ya, entonces ya me empieza a mostrar información en pantalla, información que pasa a ser parte de este polígono. Eso es por el lado de los que quieren hacer un mapeo de talud en el Raju.